buenas noches, soy Fabiola Guarneros y me da mucho gusto darles la bienvenida a Opiniones Encontradas en nombre de mi querido José Buendía. Los saludo y que tengan una excelente tarde. Hoy nuestro tema tiene que ver con algo que no le encanta mucho a los políticos, mucho menos a los dirigentes de los partidos y los diputados que finalmente son quienes aprueban o desaprueban los ingresos que tendrán para gastar en las campañas. Sí, hoy vamos a hablar del financiamiento para los partidos políticos y nos acompaña en el estudio el maestro Jorge Aljobín. Así es. Él es analista político, especialista en materia electoral y constitucional, también asesor electoral. ¿Qué tal? Un gusto, Fabiola. Gracias por la invitación. No, al contrario. Y está con nosotros el doctor Pablo González, él es politólogo y de la UNAM, de nuestra casa de estudios. ¿Cómo está? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. No, pues a ustedes, gracias por su tiempo y vamos a empezar con este tema que a muchos les da dolor de cabeza y que tiene que ver con el financiamiento para los partidos políticos. Maestro, ¿es mucho, es poco, nos sale caro, nos cuesta cara la democracia? ¿Cuál es tu primera opinión? Mira, en principio yo te diría que después del 1 de julio es uno de los grandes coletazos que tenemos. La sociedad está reclamando mayor transparencia y rendición de cuenta por parte de los partidos políticos y me gustaría iniciar con algunas cifras. Hoy por hoy tenemos que el sistema de partidos, ¿cuánto le cuesta al país? En el año 2018, simplemente por el tema de financiamiento público, fueron alrededor de, en números redondos, 4.200 millones de pesos lo que costó el sistema de partidos en México. Para el próximo año, a partir de las votaciones, tenemos que se espera gastar en números redondos 4.700 millones de pesos. ¿Qué nos trae como saldo esto? Que una reducción del financiamiento de los partidos políticos en un 50%, como se está planteando hoy por hoy, nos traería un ahorro de más o menos de 2.200, 2.300 millones de pesos, con lo cual ya empezamos a ver las primeras inquietudes, las primeras reacciones por parte de los partidos políticos y tendremos que ver qué pasa. Y justamente en esta mesa nos tenemos que plantear, ¿es necesario todavía el financiamiento público en México para el sostenimiento de los partidos políticos o buscamos un sistema que vaya aperturándose hacia lo que se conoce como financiamiento privado? Y saber si tenemos los controles, los pesos y contrapesos para poder tener una adecuada fiscalización. Doctor Pablo, ¿esto qué le dice a la gente? 4.200 millones de pesos. ¿Es mucho, es poco, es lo que se requiere? Pues de entrada es un reclamo social en un primer momento, ¿no? De los partidos políticos reciben mucho dinero, pero mucho dinero con respecto a qué, también hay que pensarlo. ¿Realmente es necesario todo ese dinero? Y si no reciben ese dinero, ¿de dónde van a recibir dinero? Claro. ¿Cómo van a financiar las campañas políticas? O sea, ahí hay que ver también si vamos a hacer un cambio en el financiamiento de los partidos hacia financiamiento privado, ¿realmente de dónde va a salir ese financiamiento privado? En un estudio que se hizo el año pasado, en Dinero Bajo la Mesa, o más bien se presentó este año, se está hablando de un financiamiento de los partidos políticos en lo obscurito de 15 veces más lo que reciben, lo que está autorizado normalmente para los partidos políticos. Entonces, realmente ¿es necesario el financiamiento público? Estamos hablando de un financiamiento público a los partidos políticos que se ve rebasado 15 veces. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos repensar nuestro sistema de financiamiento público y privado a los partidos políticos y hacerlo mucho más eficiente, porque el encono social es muy claro. Hay un reclamo social, hay un enojo con los partidos políticos, hay un enojo hacia la política, un enojo hacia los políticos, y decimos, bueno, ¿qué es lo que necesitamos? Bajar inmediatamente el financiamiento hacia los partidos. Pero realmente estamos pensando bien lo que va a suceder después. Estamos diciendo, bueno, ¿cómo vamos a mejorar nuestro sistema de fiscalización hacia los partidos políticos? O sea, ahí es otro tema muy importante. ¿Y cómo vamos a modificar nuestras instituciones para que esto realmente funcione bien? Si nos vamos a mover del financiamiento público al financiamiento privado. Porque si nosotros recordamos, todo este financiamiento público tiene una lógica que se fue gestando a partir de una lógica de un sistema de partidos, en México, a partir de que fue generando una equidad dentro de las campañas políticas, ¿no? De que de pronto había una inequidad total
en el financiamiento de los partidos políticos, y entonces este financiamiento público lo que intentó hacer en un primer momento es hacer mucho más equitativa las contiendas electorales. Entonces, bueno, ahora ya tenemos cierta equidad en las contiendas electorales, ya tenemos un sistema de partidos mucho más competitivos. Entonces ya es tiempo de quitar el financiamiento público realmente, es hacia donde tenemos que ir. Y entonces yo creo que esa es una discusión que ahorita vamos a tener. Sí, y yo voy ya retomando esa discusión. ¿Necesario o no necesario? Porque sí, efectivamente, hay dos riesgos en cómo se obtienen los recursos. Uno, ya se ha documentado, Integralia también lo ha dado a conocer, es mucho del dinero que entra a las campañas ni siquiera se reporta. Es dinero que entra en especie o dinero que entra por donaciones o por compromisos que no es reportado y que sin embargo se usa, es el dinero privado. Y el otro, desgraciadamente, el dinero que entra por el crimen organizado. ¿Usted qué opina? Efectivamente, cuando comenzamos a pensar cómo se diseñó nuestro sistema de fiscalización, vamos a algunos de los datos importantes. Primero, cuando hablamos de financiamiento privado, me gustaría recordar una frase de Ferrajoli que dice: entregar el poder a los partidos políticos, a los poderes salvajes, al cuarto poder, que eso es lo que se denomina. Entonces, diríamos, efectivamente no contamos con los mecanismos para poder controlar a los partidos políticos, controlar cuál es el financiamiento y qué procedencia tiene este financiamiento. Pero también nos debemos de preguntar y señalar lo siguiente: los partidos políticos hoy por hoy están dejando de cumplir una de sus grandes funciones. ¿Cuál es una de sus grandes funciones? Ser las poleas de transmisión de las demandas ciudadanas. Cuando establecemos un financiamiento público inamovible que, independientemente de solamente cumplir con un umbral del 3% de la votación, ¿qué encontramos? Que los partidos simplemente no se esfuerzan y simplemente están esperando cumplir con una votación mínima y no representar los intereses de la ciudadanía. Por tanto, es importante también preguntarnos lo siguiente: ¿es necesario mantener el financiamiento público o no? Yo diría una reducción sí, pero también con mecanismos alternos que permitan a los partidos políticos tener a militantes que realmente quieran aportar esos partidos con sistemas bancarizados, que permitan el control y lo que se ha estado hablando también en el último tiempo, que es la fiscalización en campo. ¿Qué es la fiscalización en campo? Es evitar que todos estos gastos que no son reportados por los partidos políticos puedan ser controlados, que puedan ser transparentados y sobre todo que se cumpla con un ejercicio de rendición de cuentas. Y solamente concluiría con una idea que me parece que es fundamental. También los partidos políticos hoy por hoy están peleando y están buscando cómo rediseñan el sistema, y yo creo que hay algo que es importante, una reforma integral, porque hablamos solamente de los partidos que le cuestan a México 4.200 millones de pesos, el próximo año 4.700 millones de pesos, pero en total el sistema político cuesta en México, incluidas las autoridades electorales, INE y Tribunal Electoral, 28.000 millones de pesos. Entonces encontramos que hay un diferencial de 24.000 millones de pesos que nos hace pensar en una burocracia pesada, una burocracia que tenemos que repensarla también en una reforma integral. De hecho, el propio Contralor del INE, justamente la semana pasada, hizo una recomendación a los consejeros actuales diciéndoles que para el próximo presupuesto de egresos hagan una revisión del personal que tienen, de una revisión de incluso de los, pues todos los activos que hay en el INE, de los gastos, porque hay un manejo deficiente en las finanzas, que eso es también parte de este costo que tú nos mencionas de los 28.000 millones de pesos. Antes de irnos a la pausa, platicábamos con el doctor Pablo González de cuál es su opinión, cómo debiera ser ese tipo de financiamiento, si estas propuestas innovadoras de a lo mejor bancarizar la aportación del militante, el voto, un peso, o cómo opinas. Bueno, antes que nada, quiero recordar por qué nuestro sistema electoral es tan caro, por qué todo este entramado institucional es tan caro. En primer momento, nuestro sistema electoral nace a partir de una gran desconfianza que teníamos en nuestras instituciones. Y esto que hemos ido forjando, pues ha sido un sistema de contrapesos a nivel institucional.
Nosotros tenemos instituciones a nivel local que quedan contrapesos entre los institutos locales. Bueno, allá son los soples, tenemos tribunales a nivel local, luego tenemos un INE, luego tenemos un tribunal electoral, tenemos salas regionales. Entonces tenemos todo un entramado institucional que obviamente pues es muy caro, 24,000 millones de pesos, ¿no? Y entonces, ¿pero qué es lo que nos crea? Nos crea una cierta certidumbre al momento en el que nosotros vamos a depositar nuestro voto, ¿no? Uno de los puntos básicos para una poliarquía, ¿no? Como lo diría Dahl, ¿no? El hecho de que nosotros, digamos, depositamos nuestro voto y este voto, a nivel procedimental, va a contar de manera adecuada. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? En primer momento, para que nuestra democracia funcione de manera adecuada, lo que necesitamos es que los partidos políticos, más bien los políticos, tengan confianza en nuestras instituciones y respeten las reglas. Porque cada 6 años nosotros decimos, ahora vamos a cambiar nuestros códigos electorales, que ahora es la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y entonces ahora sí vamos a perfeccionar estas leyes y ahora sí ya vamos a tener el sistema perfecto. Pero en la medida en que no se respetan estas leyes, en que los distintos actores no respetan las leyes, pues nunca vamos a alcanzar la perfección por más que nosotros estemos cambiando y cambiando estos distintos leyes. Entonces, ante esta pregunta es, bueno, nosotros ahora podemos decir, bueno, ¿ahora qué? Reducimos el 50% el financiamiento a los partidos y entonces ahora nos vamos al financiamiento privado. Dejamos crecer. Tenemos el tope al 10% del financiamiento privado ahorita permitido. Damos un tope a ¿qué les parece? Un 30%, un 40%. Pero nada más vamos a permitir un 40% y vamos a fiscalizar un poco mejor. Pero ¿dónde va a quedar este incentivo de los partidos políticos a trabajar de mejor manera con su militancia? Entonces aquí lo que nosotros hacemos, o sea, dentro de los cambios a nivel electoral, es que de pronto decimos, bueno, vamos a dejar que ya haya un financiamiento de los militantes, un financiamiento privado a un 30, un 40%, pero vamos a hacer que los partidos políticos empiecen a trabajar con su base electoral. Vamos a hacer obligatorio que este 2% que ellos tienen destinado a trabajar con su militancia, realmente lo apliquen, no sea un 2%, que sea un 5% y que estén trabajando realmente con su militancia y que entonces ellos incentiven la participación de esta militancia y que digamos, bueno, no es que ya los partidos políticos no sirvan para nada, sino que nuestro sistema político está hecho para que los partidos políticos incentiven la participación de los ciudadanos. Ahora tenemos la posibilidad de los candidatos independientes, que también es una salida interesante, pero sabemos que los candidatos independientes por sí solos, o sea, no son una salida a este sistema de partidos. Tendremos que modificar todo nuestro sistema político para que entrara estos candidatos independientes y que funcionara de otra manera. Entonces es muy importante que repensemos todo este sistema a nivel electoral y luego todo este sistema también a nivel político si queremos incentivar también la participación de las personas y este nuevo sistema de representación también. ¿Qué opinas? Mira, justamente lo que tenemos hoy por hoy es 3 alternativas sobre la mesa. Una es financiamiento cero y que hay una puerta totalmente abierta al financiamiento privado. Luego nos encontramos con esta iniciativa del partido en el gobierno, el partido Morena, que hace unas semanas propuso el financiamiento al 50% a partir de modificaciones a la fórmula con la cual se calcula el financiamiento público. Esto es la reducción de la UMA, que es la unidad de medida de actualización, que antes era conocida por la gente como el salario mínimo vigente, a un 32.5% por el número de ciudadanos registrados en el padrón electoral. Pero aquí voy a poner un acento. Cuando hablamos de ciudadanos registrados en el padrón electoral, hablamos de todos los ciudadanos sin distinción. ¿Por qué no damos un paso más adelante y decimos, oye, que sea sobre el listado nominal? Esto es sobre aquellas personas que tengan derecho al voto. Y luego tenemos el modelo tradicional de los partidos que ha sido combatido, como tú muy bien lo dijiste, a partir de la iniciativa un voto, sin dinero no hay voto. Exacto. Entonces, sin voto no hay dinero, que era lo que comentaba Kumamoto, que decía que la fórmula de financiamiento tenía que ir relacionada al número de votos que obtenía un partido político.
Pero aquí yo quiero ser importante hacer notar que hay reformas complementarias. ¿Cuáles son las reformas complementarias? No solamente en complemento a esto de los porcentajes, del financiamiento, también creo que es importante que los partidos se vuelva a repensar cómo se coaligan los partidos políticos. Esto es, no solamente que obtengan un 3% de la votación, sino si no obtienes un porcentaje mayor al 5%, el próximo proceso electoral no puede ser coaligado. ¿Por qué? Porque debes de manifestar cuál es la adhesión que tiene la ciudadanía contigo. Entonces yo creo que con este tipo de reformas estaríamos incentivando para buscar un adecuado equilibrio entre el financiamiento público y el financiamiento privado, que efectivamente, coincido, está basado en la desconfianza, y no solamente eso, sino que en el año 1990 el difunto doctor Carpizo que dijo que el sistema electoral era una feria de las desconfianzas. Entonces vamos repensando el sistema. Y tienes mucha razón, en el caso de los partidos que se coaligan o que están buscando sobrevivir, lo hacen precisamente para que la votación en conjunto los ayude. Pero no sucede siempre, como es el caso ahorita del Partido Encuentro Social, que ya impugnó demasiadas casillas porque no logra el 3%, ¿no? Entonces, eso creo que para el ciudadano podría ser el arma perfecta de condicionar su aportación a que los partidos cumplan con las promesas que les hacen a sus representados. Pero está con nosotros aquí en Opiniones Encontradas. Estamos hablando del financiamiento para los partidos políticos, si es caro o no, si la propia desconfianza de los ciudadanos nos hizo irle aumentando más dinero. Y comentaba el doctor Pablo González de este estudio, Dinero bajo la mesa, que hizo Integralia, Mexicanos contra la Corrupción, y decía aquí que antes el problema era el poco dinero que había. Hoy el gran problema es el exceso de dinero que hay en las campañas, ya sea vía financiamiento público, vía financiamiento privado, o precisamente que no se reporta. Sí, aquí hay 3 puntos básicos, ¿no? ¿De dónde sale todo este dinero? Se reportan 3 fuentes básicas de financiamiento: el desvío de recursos públicos, las contribuciones ilegales de los particulares, y por el otro lado el crimen organizado, ¿no? Que pueden ser las 3 fuentes básicas de financiamiento. Aquí hay un punto muy importante, o sea, ¿cómo son las contribuciones ilegales de los particulares? A ti llega un político y te dice, bueno, tú apuéstale a mi campaña, y al momento en el que yo llego a ser presidente municipal o llego a un cargo público, entonces yo te voy a dar las licitaciones, y entonces yo le voy a aumentar tanto por ciento, y entonces de ahí vas a recuperar lo que invertiste en mi campaña, ¿no? Te doy los permisos para operar lo que necesites. Exactamente, ¿no? Entonces, al final, es una inversión que hacen los privados en las distintas campañas, ¿no? Y ese dinero, obviamente, como en cualquier negocio, pues se intenta recuperar, ¿no? Al momento en el que el político llega a este cargo público, ¿no? Y entonces, bueno, es importante también ver cómo todo este sistema genera una gran corrupción, ¿no? Y entonces, ¿cómo tenemos que atajar desde el primer momento este sistema de corrupción, y al final el financiamiento privado puede atraer una gran corrupción dentro de los nuevos gobiernos que están entrando en los distintos niveles, ¿no? Y entonces por eso es tan importante que nosotros consideremos si realmente, ustedes me dirán, bueno, pero si de todos modos, a pesar de que hay un gran financiamiento público, está sucediendo esto, entonces pues mejor dejamos de dar financiamiento público, y entonces que todo sea financiamiento privado, y que siga sucediendo de todos modos, ¿no? Pero pues bueno, ese no es el punto, ¿no? El punto es decir, bueno, ¿cómo nosotros mejoramos nuestras instituciones y hacemos que este financiamiento público y estos topes en los gastos de campaña realmente sean respetados, ¿no? Y cómo estas cuestiones de pagos en especie y esto que se ha documentado en distintos momentos, realmente hay una buena fiscalización en los distintos espacios, en las distintas campañas también. Entonces, bueno, ese es uno de los grandes retos, yo creo, que ahorita tenemos en la próxima reforma electoral, que seguramente va a ser el gran tema. Sí. Y entonces, bueno, no tampoco es de que ahora vamos a por fin perfeccionar nuestras leyes electorales, pero yo creo que sí ha sido un tema pendiente que se ha dejado escapar en las últimas reformas también.
Maestro, yo las propuestas que le escucho a mí me encantan, ¿no? Por ejemplo, esto de la bancarización del militante. ¿Cuál es el riesgo que tú verías? O primero, ¿estás de acuerdo en que siga, pues no sé, en un formato mitad y mitad o por porcentajes, público y privado o solo privado? ¿Cuál tendría menos riesgos? Porque hoy los riesgos están. Sigue habiendo desvío de recursos, sigue habiendo compra de votos, sigue habiendo esto que dice, ¿no? Bueno, tú me apoyas en mi campaña, yo te doy permisos, sigue habiendo dinero del crimen organizado y si no dinero, la pistola del crimen organizado que te dice, o pones a mi secretario de Seguridad Pública ahí o te veo amenazado. Mira, yo creo, Fabiola y Pablo, que algo importante en nuestro sistema político es construir los grises. Cuando nos ubicamos en los grises, entendemos y retomamos lo que está en el pasado, pero lo actualizamos y le damos una visión de futuro. Y aquí lo importante es que estos estudios de costo-beneficio que hacen nuestros políticos y nuestros empresarios, hay que cortarlos de tajo. ¿Y cómo los cortamos de tajo? Si tenemos todo este dinero bajo la mesa, ¿por qué no hacer pública la lista de aportantes, la lista de donadores? Así como sucede en otros sistemas. Si sabemos que ocurren este tipo de contubernios, estos tipos de acuerdos en lo oscurito, ¿por qué no tratamos de publicarlos? ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Y nos caemos en sinsentidos que son terribles. Nos encontramos con candidatos que son verdaderos atletas, porque cuando tú revisas la fiscalización de los partidos políticos, tienen una cantidad de caminatas, y yo te digo por qué tienen caminatas. Tienen caminatas porque en esos puerta a puerta se toman parte de la libertad de expresión y del derecho de asociación política y son a título gratuito y no son a título oneroso. Luego te encuentras una cantidad de invitaciones y ciudadanía que adora a nuestros candidatos y a nuestros partidos políticos, que cuando media una invitación a un evento, ¿qué ocurre? Que ese evento forma parte de la libertad de expresión y ya no es un evento a título oneroso. Entonces comenzamos a ver que hay verdaderos sinsentidos dentro de la propia fiscalización. ¿Y con qué nos encontramos? Con una ley que se acata, pero en el fondo no se cumple. Y llegamos al mismo argumento que vemos en ciencia política y también en los abogados, que la ley es válida, pero no es eficaz. Y cuando la ciudadanía la revisa, no es legítima, no la representa, porque encontramos que hay una cantidad y un flujo de dinero que no es reportado por parte de los partidos políticos. Por tanto, tenemos que ir hacia la fiscalización en campo y también buscar regular estos temas. Te doy otro ejemplo. Cuando tú reportas 1000 gorras, por ejemplo, para una campaña electoral, ¿qué ocurre? El candidato las redistribuye. ¿Y cuál es el argumento que te da? Esas gorras yo las ocupo en cada uno de mis eventos, cuando en realidad tú estás viendo entre 10.000 y 20.000 gorras, pero solamente están facturadas 1000. Entonces, buscamos hacernos la vista gorda y simplemente decir que están reportando adecuadamente, o ponemos un financiamiento adecuado, un financiamiento mixto, para saber dónde se están gastando el dinero y que no tengan incentivos a ocultarlo. Ahora, una triste realidad, doctor González, es el punto en que hemos visto que hay asesores, secretarios particulares, gente que trabaja con políticos, con ex jefes delegacionales, con ex gobernadores, y los encuentran con maletas de dinero. Y esa maleta de dinero finalmente se ve en los medios que iba para tal partido, iba para tal campaña, y luego ya no se sabe nada. Y luego hay multas de línea a los partidos políticos por la poca transparencia, por una rendición de cuentas deficiente, por omisiones. Multan, pero no pasa nada. O sea, pasa en la multa, pasa digamos, el encabezado en los medios de comunicación. Pero al final ellos terminan haciéndoles descuentos, pagos por cuotas, es decir, no pasa nada. Sí, como bien se menciona, o sea, el costo-beneficio por romper la ley, pues es muy alto, ¿no? O sea, al final de cuentas, yo puedo quebrar la ley, hay una multa mínima, pero al final a mí me conviene, ¿no? Porque hay muchos incentivos para que yo pueda romper la ley, porque al final estas multas van a ser mínimas. También otra cosa que quiero apuntar es, bueno, nosotros el año pasado, bueno, este año más bien, tuvimos un tope de campaña de 429 millones de pesos. Yo creo que también es importante que nos situemos en una realidad. Si se está reportando que se está gastando 15 veces más
en cada una de las campañas en promedio, pues realmente, ¿por qué los topes de campaña los estamos teniendo en 429 millones de pesos? Por ejemplo, en una campaña a nivel presidencial y en una campaña a nivel de gobernador. Entonces, ¿cómo realmente podemos situar estos topes de campaña en una realidad donde estamos viendo que estos topes de campaña no se asemejan para nada a una realidad en los gastos que se están sucediendo, ¿no? Y entonces ahí tal vez el hecho de que nosotros podamos hacer pública la lista de donantes podría hacerse una realidad. Claro. Porque ahorita pues es muy difícil, tú puedes hacer pública la lista de donantes, pero pues ahí te van a aparecer solamente hasta el tope del 10% la lista de donantes, pero pues el 90% de los donantes pues, aparecen por debajo de la mesa. Claro. También hay otro punto en México, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el 60% de nuestra economía es informal. Entonces también es muy complicado, o sea, que nosotros podamos pensar que dentro del 60% de la economía informal, pues todo se puede fiscalizar, ¿no? Tenemos también muchas zonas obscuras donde hay la posibilidad de que este dinero llegue a las campañas, ¿no? Sí, y donde es muy difícil fiscalizar todo este dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay varios retos a los que nos enfrentamos, ¿no? Sí, o sea, y ver también que, pues, no pasa nada. Ahorita me estaba recordando de los diezmos, ¿no? El descuento que le hacen obligatoriamente a fuerzas a los trabajadores de diversos gobiernos, sea PRD, sea PRI, sea PAN, sea Morena, para las campañas. El caso del Texcoco fue el más conocido y tampoco pasó nada. Hablando del financiamiento para los partidos políticos, otro de los temas claves es la transparencia, rendición de cuentas, son omisos, decíamos, pero al mismo tiempo son ellos, los partidos políticos con sus representantes en el Congreso de la Unión, quienes se ponen los topes, los candados, los permisos, la maña. Así es, mira, Fabiola, y a mí me gustaría rescatar algo. Hablábamos que el financiamiento público buscaba guardar condiciones de equidad. Hoy por hoy nos encontramos que los 3 partidos y las 3 coaliciones, ¿cómo eligieron a sus candidatos? No fue mediante procesos abiertos, fueron mediante procesos de designación a mano alzada, eligiendo al famoso líder de la tribu. Y entonces, ¿dónde se justifica esta entrega de más de 4.200 millones de pesos si los partidos no están generando democracia dentro de su interior? Por otro lado, también preguntarnos, los tiempos de radio y televisión, peleamos durante mucho tiempo que hubiera equidad de la contienda y que fueran tiempos del Estado. Hoy por hoy encontramos que los dirigentes partidistas ocuparon estas plataformas para poder llegar a ser candidatos a la presidencia de la República. Entonces, ¿tiene justificación en esos casos que el financiamiento público se ocupe para un beneficio personal? Son cosas que nos debemos comenzar a preguntar y por eso creo que debemos de construir los grises para que los partidos políticos realmente peleen y busquen la legitimidad y esa conexión con la ciudadanía. Y como último dato, hablamos, por ejemplo, de 3 partidos. En realidad decíamos, debieron ser 5 partidos los que perdieran el registro, pero la ley dice que deben alcanzar el 3% en un tipo de elección. Entonces nos encontramos, ¿qué mensaje le damos a nuestros niños? Es como si tú le dijeras a tu hijo, simplemente aprueba matemáticas y vas a pasar tu año escolar. Entonces, ¿ante qué sinsentido nos encontramos, por ejemplo, cuando el Partido de la Revolución Democrática recibe 426 millones de pesos y no es capaz de obtener su registro en al menos 3 tipos de elecciones? Claro. Lo que dice Jorge es muy importante. O sea, cómo estos partidos políticos se pueden legitimar ante la sociedad. O sea, es importante de entrada que cumplan con las distintas reglas que ellos mismos se dan en el Congreso. O sea, como ya se mencionaba anteriormente, ¿no? Cada 6 años creemos que vamos a perfeccionar nuestras distintas leyes electorales y que cada vez las vamos a hacer totalmente perfectas y que ahora sí van a funcionar de manera adecuada. Pero como bien se señala, ¿no? Ahora ya son los tiempos del Estado, los que se le dan a los partidos políticos y los que lo aprovechan son los líderes de los partidos políticos y no se distribuye de manera equitativa dentro del mismo partido
partido político, ¿no? Entonces, lo que en un primer momento era una ley interesante para que ya no hubiera inequidad en la contratación de los tiempos, de los tiempos en los distintos medios de comunicación, pues termina siendo utilizado por los partidos políticos, parece de una mala manera, ¿no? Entonces, al final, pues se van perfeccionando se van modificando estas leyes a nivel electoral, pero los mismos partidos políticos entonces van viendo la forma de darles la vuelta, ¿no? Y entonces ahora, tal vez en la siguiente reforma electoral, pues se va a pelear una cuestión de, bueno, ahora que los dirigentes ya no se puedan exponer en los tiempos de radio y televisión y que ya tengan un tiempo restringido a esta exposición, ¿no? Sí. O alguna cuestión en cuanto a los candidatos independientes, a los distintos abusos que hemos visto en la última campaña. Entonces yo creo que cómo podemos incentivar a los distintos actores políticos a que respeten estas leyes, pues es yo creo que uno de los grandes retos que tenemos hacia adelante. Ahora, finalmente tenemos que pues seguir con nuestro sistema de partidos, ¿no? Eso construye la democracia. Así es. Efectivamente estoy convencido que, como diría mucha gente, los partidos son un mal necesario, porque son la forma institucionalizada a partir de la cual los ciudadanos podemos canalizar nuestros intereses, nuestras expectativas. Y es por eso que también debemos fortalecer, por otro lado, el sistema de los candidatos independientes, pero con la restricción de que no presenten firmas falsas, que realmente representen a la ciudadanía y que no estén fuera de este espectro de la fiscalización. Porque al final del día, ¿cuál es el hartazgo social? El hartazgo social es que los partidos políticos, los candidatos independientes finalmente no representan a la ciudadanía. Y por otro lado, cuando vemos, por ejemplo, la ley electoral, hay una nulidad que se llama nulidad por rebase de topes de gastos de campaña. Yo te preguntaría, Fabi, si tú te acuerdas de algún caso que haya sido anulado por este tipo de causal. El más cercano fue el caso Coahuila, pero ¿con qué nos encontramos? Con una decisión cuestionada por parte de nuestro Tribunal Electoral, donde simplemente decidió por temas políticos darle carpetazo a estos temas, o por otro lado nos encontramos con las famosas tarjetas que distribuyen los partidos políticos, y no solamente es patrimonio de uno, sino que son de todos. Y solo para concluir, recordar lo que dijo el doctor Pablo González, que efectivamente hay que tener topes reales en las campañas, que fue lo que pasó en Coahuila. Se concluyó que el tope era muy por debajo de lo que realmente era una campaña y eso lo salvó. Pero bueno, vamos a seguir hablando de este tema que es muy interesante y a ver qué pasa ahora que inicie la nueva legislatura. Los invitaremos para hablar de cuántas reformas electorales se están proponiendo después de este aprendizaje del 1 de julio. Muchísimas gracias, maestro Jorge Aljovín. Aljovín, sí. Lo dije bien. Sí. Y el doctor Pablo González, muchísimas gracias. Los dos politólogos, los dos expertos en materia. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de Opiniones Encontradas.